Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al destacado periodista, escritor, ensayista, poeta, productor y director de espectáculos, Ernesto de Otero, desde Miami. Qué grato tenerte, estimado Ernesto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo grato y agradable es conversar contigo de nuevo, que eres tan encantador. Bueno, muy amable. Tú eres cubano, Ernesto. Quiero saber ya en el comienzo en qué ciudad o pueblo naces y cómo llegas a Miami, en qué circunstancias. A ver. Bueno, pues yo nací en una provincia en la capital de una provincia de Cuba que se llama Matanzas. Uh-huh. Y después ya de adolescente viví en La Habana varios años, en la capital, hasta que logramos salir mis padres y yo por España hacia la libertad. Logramos salir porque estuvimos 20 años tratando de salir de Cuba y no pudimos. Mi padre tuvo 2 cárceles, primero en Isla de Pinos, que era una cárcel muy terrible que pasó él, cuando Playa Girón, cuando la invasión de los cubanos que se hizo en el 61. Y entonces la segunda prisión que él tuvo fue por que compró un barco para sacarnos a mí y a mis primos, sacarnos de Cuba, porque ya íbamos a comenzar la edad militar, teníamos nada más que 14 años, era lo que tenía yo, y entonces él estuvo por mucho tiempo tratando de que la persona a la que le entregó el barco fuera pues haciéndose, como te diré, trabajando como pescador y haciéndose pasar por uno de ellos, y entonces para que le tuvieran confianza y el poder sacarnos. Pero la persona que tenía el barco, como el barco no era de él, pues le cayó así del maná del cielo, quiso seguir con él, quedándose con el barco, y lo que hizo fue denunciarnos. O sea, una traición también. Sí, una traición. Entonces, y para elevar en alto el nombre de tu querida madre y de tu querido padre, menciónalos, por favor. Sí, mi mamá, Ofelia Otero, y mi papá, Alberto Díaz, fueron los que se iban conmigo en ese viaje. Y los 3 caímos presos. Estuvimos presos en seguridad del estado de Matanzas, que era subterráneo. No sabíamos ni qué hora ni qué día era, y estábamos en 3 celdas diferentes, no nos dejaban ver unos a otros. O sea, yo no podía ver a mi mamá, no podía ver a mi papá, y solamente veía a mi papá cuando me llevaban una vez al día al baño. Lo veía así de lejos, asomado a la reja donde él estaba en la celda en la que estaba, pero no podía ni hablar con él ni nada. Entonces, cuando nos celebraron el juicio, él se echó toda la culpa y volvió a tener una segunda cárcel, y mi mamá y a mí nos dieron prisión domiciliaria. Ya después, más adelante, ya teniendo yo 22 años, fue que pudimos salir por España, porque fue en el 78 cuando hubo una apertura a los presos políticos, y pudimos salir por España. Ahora, qué gesto enorme de amor en medio de ese terror castrocomunista de la tiranía, ¿no?, de tu padre. Mi papá era un ser muy especial, tanto mi papá como mi mamá, los dos. Siempre, como yo era hijo único, imagina, formábamos un triunvirato, y siempre dijimos, a pesar de que él con su primera prisión en los 60 nos decía que nos fuéramos, siempre dijimos o los 3 o ninguno, o los 3 o ninguno. Uh-huh. Pasaron casi 20 años o más esperando hasta que pudimos salir ya juntos los 3.
Bueno, gracias por compartir este testimonio especial. Yo sé que muchos se van a identificar, ¿no? Hoy vamos a recorrer tu maravilloso camino transitado, tu enorme y sostenida apuesta cultural, Ernesto de Otero, porque junto al gran Pedro Román levantaste el Parque Histórico de la Cultura Cubana en el exilio en Hialeah y eres, destaco, creador y director de grandes conciertos, la serie Totalmente, dedicada a compositores cubanos, y la próxima 7ª edición del Festival Internacional Ernesto Lecuona de Miami 2020 en el Miami-Dade County Auditorium. Sí, ya estamos preparándolo, ya estamos en plenos ensayos ya. Claro, porque no es fácil la selección musical a la hora de conformarlo, un evento de características únicas en el mundo. No, el festival la verdad que se hace anualmente, en el mes de abril, lo que este año se va a adelantar a marzo por motivo de que la primera semana de abril es la Semana Santa, entonces respetando esa fecha lo adelantamos a marzo, pero yo siempre lo trabajo 6 meses antes. Desde 6 meses antes empezamos tanto Pedro como yo a laborar en el festival. Uh-huh. Y tú eres un apasionado por rescatar y preservar lo mejor de la tradición cultural hispana y podríamos remontarnos, por ejemplo, a 1939, al cancionero cubano, al mismo maestro tocayo Ernesto Lecuona. Bueno, esto que tú mencionas es una película totalmente con la música del maestro Lecuona que él hiciera en 1939, en la que aparece él tocando varias piezas al piano, además de muchos de sus intérpretes. Esa película es una joya que se ha rescatado recientemente y se van a poner momentos de esa película en el festival. Se va a hacer algo bien para los devotos de Lecuona, va a ser algo bien interesante de ver. Qué lindo, una perlita, algo fascinante. Además la película se ha rescatado con una calidad increíble, tanto de sonido como de imagen, y yo creo que va a ser un disfrute tremendo para el público. Bueno, yo quiero felicitarte y también decir que nuestro Pedro Román fue el inspirador y creador del monumento en la entrada, justamente precisábamos recién, del Miami-Dade County Auditorium, erigido ese monumento como desagravio porque el gobierno tirano comunista cubano propagó la mentira de que Lecuona había muerto en una gira y Pedro Román, en honor a la verdad y a su testamento escrito, advirtió lo que justamente se señalaba en ese testamento: quiero que mis restos descansen en Cuba solo cuando sea libre del comunismo. Por eso, en letras de bronce, en este monumento de Miami dice: Lecuona murió en el exilio y sus restos están descansando en New York. Exacto. Uh-huh. Que no es un dato menor, ¿no? Porque no es tan difundido esto. No, realmente no se le ha dado la difusión que merece la estatura mundial de un compositor como Lecuona. Ahora, Ernesto, tú tienes una gran labor en la Academia de las Luminarias de las Bellas Artes, más de 30 años como cofundador, y yo repasaba también, ¿no? Porque incluso como director artístico hiciste una versión en su momento muy lograda de la casa de Bernarda Alba, de Lorca, que tuvo un montaje con acento andaluz, pero que tú lo agrupaste los 3 actos en uno, y eso fue, me han comentado, muy aplaudido, muy celebrado. Sí, realmente gustó mucho el montaje porque Pedro quiso dirigir una versión en la que como siempre la trayectoria nuestra ha sido dándole preponderancia al musical. Se hizo una versión musical de la casa de Bernarda Alba, pero al agregarle música no se podía poner el texto completo porque hubiese sido muy largo. Entonces yo hice una versión condensando la obra y reduciéndola a 1 hora. El espectáculo se redujo a 1 hora ya con los bailes flamencos que incluía, porque tuvo una particularidad que las actrices
eran lo mismo actrices que bailarinas de flamenco. Y fue muy interesante la apuesta porque aunaba a ambas vertientes, el baile flamenco y la actuación. Yo leía el interesante artículo especial para el periódico Ya de Miami, Jorge Ankerman, compositor de inmensa cubanía. Esto fue en la edición septiembre de 2019. Tú escribes constantemente, sé que tienes repercusión, respuestas del público, porque hay una tarea, y yo diría una misión en estos momentos, que es adentrarse y tomar lo mejor de quienes hicieron grande la cultura y poder plasmarlo en las letras, en las publicaciones. Y allí tú tienes un mérito muy grande. Bueno, yo trato de hacer lo que me gusta y al mismo tiempo, como tú decías, me apasiona rescatar toda esta música y recordar a todos estos grandes compositores que en cierto modo, si no lo hiciéramos aquí con nuestro poquito de esfuerzo, pues nadie lo recordaría, porque realmente hasta he sabido que en Cuba nada de esta música tradicional cubana se mantiene viva, no se difunde, no se pone por el radio, no se pone en la televisión, y entonces que en el propio país todas estas grandes figuras estén semi-olvidadas y no se divulgue su obra es muy triste, y hemos querido desde aquí pues hacer un poquito esa labor de que las actuales generaciones pues puedan conocer esa música que de otra manera no la conocerían, solamente o escucharían lo que se oye actualmente, que es el reggaetón y más nada. Claro, entonces el combate es constante y es muy buena la lucha, ¿no? Porque lo que se pretende en realidad es elevar en cultura y no nivelar para abajo, porque de eso ya tenemos bastante. Desgraciadamente. La época que nos ha tocado vivir musicalmente es mediocre realmente. Ya no creo que se parezca en nada a épocas pretéritas de décadas anteriores en que la música pues brillaba donde quiera. Yo creo que es una cosa hasta general, hasta mundial, la falta de compositores, la falta de voces importantes, y es una lástima, es una pena que musicalmente estemos pasando por una etapa así tan decadente. Ahora, Ernesto de Otero, me gustaría una reflexión sobre tu trayectoria literaria y periodística, porque tienes varios años en el departamento Libros Especiales, coordinador, editor y redactor Editorial América, periodista en importantes publicaciones de Estados Unidos e internacionales, revistas de turismo, líneas aéreas, además reportero cultural y fundador de Sun Sentinel, de un magazine en español, un magazine cultural que el periódico Sun Sentinel de Broward, que es un periódico en inglés, emitió por varios años aquí en Miami. Era un magazine cultural que salía semanalmente, se llamaba Éxito, y entonces pertenecía a este periódico, y funcionó por yo diría que por 10 años, y yo participé en él como fundador desde el principio. Escribí para el periódico hasta que desapareció. Pero si todo esto fuera poco, quiero que me cuentes de tu libro de poemas, El Soldado de los Sueños. Bueno, eso es un libro de juventud, un libro hecho en mis años jóvenes, que después de eso no volví a escribir más poesía, nunca volví a escribir poesía. Fue una etapa de mi adolescencia que pues surgió ese libro, y después de eso no he vuelto a reincidir en la poesía. Me fui por otras vertientes. Me encanta el periodismo y es lo que más practico. Ahora eres creador literario, artístico, productor de programas de televisión y radio, premiado como director teatral, jurado de teatro, premios Carbonell.
Hace poco estuvo por estos micrófonos Mario Ernesto Sánchez por los 40 años del Teatro Bante y los 34 del Festival de Teatro Hispano de Miami, y tomo este dato porque tú creaste el ciclo de anécdotas teatrales para la Biblioteca Hispánica de Miami y fuiste director artístico del grupo de lecturas teatrales de la actriz Nena Acevedo para justamente Teatro Avante. Sí, en Avante hicimos una serie de lecturas dramatizadas que realmente no eran solo lecturas porque se hacía un montaje más bien teatral en el sentido de que aunque era leído pues se montaban las obras con actuación, se hacía participar al actor de una manera dramática, con movimiento y a pesar de que estaba leyendo pues también estaba actuando, o sea se iba un poquito más allá de la mera lectura. Y ahí dirigí varias obras. En ese grupo pues participaban diferentes directores y se alternaban los directores en ir presentando las obras. Ahora, estimado Ernesto de Otero, ahora hacemos como un viaje y quiero que nos ilustres un poco sobre tus sueños, anhelos, proyectos de aquí en más. Bueno, pues mi sueño sería seguir como te diré, con esta misma línea de mantener la cultura cubana y la cultura hispana en general viva aquí en Estados Unidos y poder seguir haciendo espectáculos hasta que Dios nos lo permita y mantener todo, como ya te digo, toda esta cultura viva, toda esta música, tras poderla transmitir a las generaciones que están y a las venideras, si es posible. Si tuvieras que definir en unas palabras al gran Pedro Román, ¿qué dirías? Bueno, diría genio. Muy bien, muy bien. Su labor es genial, además de muy talentoso, es muy versátil y puede cubrir todas las ramas del arte y como lo ha hecho a través de tantos años. Bueno, hoy talentoso Ernesto de Otero, te he convocado para reconocerte y quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Pues para todos ellos, pues mi respeto, mi cariño y el deseo de que sigan apoyando toda la cultura internacional, todo lo que se produce con calidad, todo lo bueno que hay en el mundo, que lo sigan apoyando. Muy bien, felicitaciones, lo mejor hermano hasta cada momento. Pues lo mejor para ti, un abrazo bien grande y esperamos poderte ver pronto. Te queremos mucho, Leandro. Así será del mismo modo, ¿eh? Bueno, un abrazo para ti. Gracias.